Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Nosotros tenemos 7 etapas del destino. Nuestro Padre Celestial tiene escrito en un libro de nuestro destino las 7 etapas de los llamados, digamos, y los escogidos de Dios. La primera etapa es la etapa de conocimiento espiritual previo a la concepción. En el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, Jeremías 1:5. ¿Qué es conocer? Ese conocer ahí se refiere a que el espíritu nuestro, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y antes de formarnos en el vientre de la mamá, o sea, antes de tener una vida biológica, en física, con células, con tejidos, con cuerpo, desde el mismo día, antes de ser un embrión, antes de estar fecundados en el vientre de la mamá, Él nos experimentó por, digamos, un contacto íntimo propio con nosotros. Él conoció nuestro espíritu. Y luego dice que también que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto tiene en Efesios 1, 4, 5 una profundidad extraordinaria. O sea que ahí se está refiriendo a que nosotros somos espíritu y que antes de tener vida humana, vida biológica, antes de estar en el vientre de la mamá, está la primera etapa, lo que se llama, lo que yo llamo, entiendo, etapa del conocimiento espiritual previo a la concepción. Hay una segunda etapa que es la santificación y el llamado prenatal. Esa también es interesantísima porque dice: antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, Jeremías 1:5. ¿Cómo así? Antes de que yo naciera, o sea, antes de que, mientras estamos en la etapa prenatal, ya hay una santificación. ¿Qué es la santificación? Santificación es ser escogidos, apartados para Dios con un propósito muy claro: servirle a Él como propagadores del Evangelio, de la palabra de Dios. Ese es un destino al servicio de Dios. Y piense que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, no nacimos para ser borrachos, peleadores, ladrones, fornicadores, mentirosos, impíos, blasfemos. Nacimos para, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso está en Efesios 2:10. Entonces digamos que nosotros tenemos esa segunda etapa que es prenatal, pero es la de la santificación antes del nacimiento, pero cuando ya estamos en el vientre de la mamita. Hay una tercera etapa que es el nacimiento biológico en carne, pero con naturaleza caída. El nacimiento no es solo un hecho, digamos, biológico, sino que es una verdadera etapa donde tenemos confrontaciones. Vemos que cuando nacemos empezamos a tener una gran confrontación. Venimos de un medio hermoso, tranquilo, digamos mucho más agradable, como un pececito metido en el líquido amniótico del vientre de la mamá, alimentados por el cordón umbilical, y nos da la vida, la madre nos transmite de su vida, respiramos, digamos, vivimos ahí, pero cuando salimos tenemos la primera respiración y lloramos, iniciamos biológicamente una vida independiente, y ahí ya empezamos a tener traumas, deficiencias, con mayor o menor grado. Todo el mundo al nacer tiene un impacto muy fuerte y puede ser que empecemos algunos procesos terrenales con algún sufrimiento, porque es que esa es la naturaleza caída. Ya somos espíritu, alma y cuerpo. Ya tenemos el alma, es mente, emociones y voluntad. No lo olvides. Por eso en Juan 14:30 Jesús dice: porque viene el que manda en este mundo, el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. En otra versión dice: él no tiene ningún derecho sobre mí, no tiene nada en mí. Entonces, cuando no conocemos a Jesús por experimentación propia, tenemos un vacío. Y ese nuevo ser biológico y espiritual que empieza a sufrir
tiene que llegar a ser formado en la palabra, en la oración, para que se dé cuenta de que ese vacío solo se llena con la humildad y rindiéndonos ante Jesús, eh, entregándonos al Señor. Entonces, por eso, digamos que hay una tercera etapa, digamos que es como del sufrimiento. En esta vida empezamos a tener nosotros eh, eh, sufrimientos por el pecado, por la maldad. Tenemos temores, amarguras, zozobras, ansiedades, violencia, estrés, tristeza, avaricia, codicia, lujurias, engaños, traiciones, vicios, sentimos trastornos, soledad, vergüenza, enojos, ira, odio, escasez, avaricia. Entonces digamos que eso no es de Dios. Por eso entramos como en un sufrimiento, y esa etapa, la cuarta etapa, es la del sufrimiento. Pero Dios permite que estemos como en esas prisiones de desobediencia, dice su palabra, para que tengamos la posibilidad de arrepentirnos y de rendirnos ante Él. El sufrimiento es para ser quebrantados. Pero entonces cuando nos quebrantamos, morimos al hombre viejo y permitimos que al morir al hombre viejo, Dios nos regenere, nos salve, nos dé una nueva vida. Morimos al ego, morimos a la carne, morimos al pecado, morimos al mundo. Y cuando nos arrepentimos, entonces de ese mal damos un giro y empezamos a creer profundamente en Dios. Arrepentimiento es porque tenemos un vacío, porque hay una insatisfacción. Y entonces hacemos, como dice en griego, la metanoia, damos el giro total y nos devolvemos para buscar al Señor. Ahí empezamos a arrepentirnos del pecado, a ser liberados y perdonados. Y entonces morimos a la carne, morimos al hombre viejo. Viene una sexta etapa, que es la de la resurrección y regeneración en Cristo. En esta etapa de resurrección se debe tener en cuenta que un muerto no puede resucitar por sí mismo. Entonces estamos muertos espiritualmente, pero no puede hacer nada por sí mismo. Es por la gracia de Dios. La resurrección no es por obra, sino por el amor misericordioso de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor, morimos al hombre viejo y lo enterramos, lo sepultamos, no volvemos nunca atrás. Entonces empezamos, ahí sí resucitamos y podemos ser regenerados en Cristo. Entonces, y dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Fíjense que entonces esta es la sexta etapa. Pero Dios es tan misericordioso que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Cuál camino? El camino de regreso a la reconexión con nuestro Padre Celestial, la fuente divina de la vida. Hay una séptima etapa, la última, que es la ascensión y participación en la gloria. Jesús nos, a través del Espíritu Santo, y el Padre nos ayuda a que tengamos la oportunidad de ser elevados como adoradores en espíritu y en verdad. Y en esa adoración y en esa alabanza y adoración podemos subir a lugares celestiales y comencemos a vivir una vida llena de Dios, como templos móviles del Espíritu Santo. Tenemos la identidad y la posición cristiana. Eso es lo que tenemos que aspirar. Entonces, tenemos que activar nuestro destino en oración. Tenemos que activar nuestro destino. El destino incluye la identidad de cada uno de nosotros. Los predestinados para ser hijos de Dios, para cumplir un llamado, un propósito. Vamos a librar batallas, porque sin luchas no hay batallas, pero vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. En el nombre de Jesús los bendigo. Su podcast de liberación, los martes 7:30 de la noche, hora de Colombia. Pedámosle al Señor, oremos, Dios, Señor, ayúdame a cumplir conscientemente las etapas de mi destino para que yo y mi casa sirvamos al Señor. Bendíceme, Señor, y bendice mis generaciones, como tu palabra dice, hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.